buena vibra. Bienvenidos a En Positivo, un programa dedicado a que inicies bien tu día en tu casa u oficina. Espectáculos, noticias, deportes, temas de actualidad. Esto es En Positivo. Comenzamos. Io penso positivo perché son vivo, Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo la che va, questo la che viene che va, questo la che va, questo la che viene che va. Io penso positivo. Oiga, ¿qué le digo? Ya sabe usted. Mira, todo rico, primero nos entramos. ¿Estamos ahí o estamos acá? Bueno, ahí estamos. Ahora sí. Oiga, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en su programa En Positivo. Ya sabe usted, siempre con buenas noticias. Yo soy Jorge Menchaca. Ahí lo tiene usted. En la cabina el señor Martín, el señor Freddy, verdaderos caballeros de la televisión, de los veros buenos. Señor Todo Rico, para delicias del Piwi, salúdelo si es usted tan amable. Aunque anda castigado, Mira. ¿Lo viste, Piwi? ¿Lo estás viendo, Piwi? ¿Viste la velocidad con la que se puede trasladar? Sí, ha de ser a la velocidad de la luz. Pues, No lo haremos así para que nadie lo vea, pero que sepamos qué pasó. preséntanos a los invitados del día de hoy. No. Voy ¿Qué a invitados? presentar Lo que te diga, te mira, discriminó, Álvaro. Estamos de plácemes hoy. Hoy estamos de plácemes. Bien dicho por... ¿Cómo se llama el muchacho este? Pobre, nada más se fueron a temblar. Usted conoce al joven. Lo he visto unas veces. Lo he visto en la tele algún día, ¿no? Ocasionalmente. Qué Lo que sí sé, y bien que sé, es que tiene una esposa muy guapa. Saludos a Reina, donde quiera que ande. Que quede claro, Reina. De allá para acá y de acá para allá. Oye, ya preséntanos. Pues, ¿Quieren que los presente? No, hombre. Está no. con nosotros. Maestro del cateterismo. ¿Verdad? Luz del catéter. No. Maestro. Cuando tú dices la palabra maestro, implica el conocimiento más alto, la maestría en el arte de darle la vuelta a los tubitos. Bueno, presento yo mejor ya, Piwi. Por favor. El doctor médico cardiólogo Víctor Ya Trejo. te dio, ya la envidia ahorita iba a decir. Y ahora La sí. pirámide de las medicinas modernas. ¿Cómo fue? Pues lo dijo él, ¿no? Yo para qué lo repito. Ay, yo para qué lo repito. El doctor Álvaro Gutiérrez Villa. Gracias, buen día. Buenos días, doctores. Vamos empezando con esto porque miren ya la hora y como que no queriendo iba avanzando. Esto que nos va a enseñar hoy Víctor, yo la verdad ni idea tenía que existía, pero suena interesantísimo. ¿Cómo le suena a usted un tratamiento de obesidad, pero por cateterismo? Sí, mira, es un tema que ahorita está de moda en realidad, ya en los foros de donde cuando se habla de obesidad, cuando se habla de procedimientos cardiovasculares en forma invasiva. Es bien sabido pues que la obesidad es uno de los principales problemas de salud pública del mundo, pero particularmente en México. Ahí nos hablan, Piwi, mira. Particularmente en México, porque en México Ahí voy. Ya me vi. Ya me vi, sí. Nomás la camiseta. Lo que No tienen el verde, oye. No, resulta que la obesidad, pues como ya hemos hablado anteriormente, se asocia a muchos padecimientos, pues, no solamente del corazón, que es en lo que más vemos, bueno, en mi área, ¿no? En muchos problemas. Y particularmente en México es el segundo país del mundo con mayor incidencia en obesidad. Y no es de mucho orgullo, pero en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Entonces, pero la gente dirá, pues ¿qué tiene de malo tener obesidad? A los niños, por ejemplo, los niños prefieren verlos gorditos cuando tienen 1 año, 2 años, porque lo asocian con estar sanos. Está sanito este niño. No, Bien eso está gordito, mal. bien bonito. Sí, el estar obeso es un problema. Bueno, ahí a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, nomás quería que vean cada círculo. Cada círculo es un padecimiento derivado de la obesidad, que se engloban en ciertas áreas. Tan solo si vemos el círculo de arriba,
Lo de arriba es las enfermedades cardiovasculares, el círculo rojo que está hasta arriba, incluyendo pues el infarto, la presión alta, el infarto del cerebro, pero no solamente eso, otras alteraciones metabólicas, está asociado hasta con cáncer. Entonces, el tener obesidad o sobrepeso sí es un problema y un problema grave. Desde hace tiempo se han desarrollado algunas estrategias quirúrgicas para curar o más bien para controlar este tipo de padecimientos. Hasta hace algunos años, algunas personas que tenían ciertas características se podían someter a cirugía, que seguramente se ha escuchado, ¿no? Acerca del bypass gástrico, manga gástrica, que una banda gástrica, que en realidad es esto lo que se hace, es el estómago. Lo que se hace con ese tipo de cirugías es hacer que el estómago esté pequeño, que de esa forma se llene, y si se llena, produce saciedad del hambre. Es decir, si nosotros no tenemos nada en el estómago, nos da hambre, pero resulta que en las personas que tienen obesidad, el estómago va creciendo como globo. Y cada vez para llenarlo, para que se quite el hambre, es cada vez más alimento. El estómago es un órgano que libera ciertas hormonas, sustancias, que son las que cuando se llena, le manda una señal al cerebro que le dice, espérate, ya nos llenamos, ya no hay que comer más. Ya, ahí se quita el hambre. Pero conforme más se come, más se llena, y cada vez para llenarlo es más. Ese es un problema. Otro problema es algo psicológico, es el estar comiendo por comer, falta de actividad física. Son muchas cosas. En realidad ya alguna vez habíamos platicado que tiene mucho que ver el componente psicológico también aquí en el tema de la obesidad. Pero curiosamente lo que se vio hace como 20 años es de que el estómago puede sangrar, las famosas úlceras gástricas. En ocasiones se revientan estas úlceras y producen sangrados muy importantes, sangrados graves. No que hayan sangrado poquito, que se le pintó el popó de negro. No, sangrados que ponen en riesgo la vida. Entonces, lo que se hace desde hace muchos tiempos es estas arterias, y aquí se puede mostrar mejor, esas arterias que van al estómago, si sangran, es porque lleva una arteria que le está dando esa sangre. Entonces lo que se hacía antes era embolizar estas arterias. Embolizar quiere decir taparlas. Si se tapan esas arterias, pues deja de sangrar, porque ya no hay sangre en esa zona. Entonces, eso se hacía hace muchos años. Pero lo que se vio... Perdón. Al embolizar las arterias, no tenía consecuencia, porque esa sangre tenía una función en el estómago, ¿no? Ah, sí, claro, ese es un riesgo. Sí, porque si yo embolizo la arteria y la tapo, ¿qué es lo que sigue con la zona que... con la zona que estaba... La zona que estaba siendo alimentada por esa arteria. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que en el estómago, como se ve, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. En el estómago es así mismo. Si se le emboliza una de las arterias, afortunadamente tiene otras que van a impedir que esa zona pues se muera y finalmente pues se rompa, por así decirlo, el estómago, sí. ¿No? Pero eso es por eso, es una embolización muy selectiva, no es taparle toda la arteria desde el origen, porque eso sí sería peligroso. Sí, era lo que me preocupaba. Sí, vamos a decir que es como un árbol, y es irte justamente a la ramita donde está el problema, en este caso, ¿no? Por eso sí es algo un poco más selectivo. Pero se dieron cuenta que al hacer esto, los pacientes, pues como un efecto secundario, bajaban de peso. Y comenzaron a estudiar por qué bajan de peso, si le estamos dando simplemente un tratamiento para una úlcera gástrica. Entonces comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que en el estómago existe una sustancia que se llama grelina. Y esta grelina es una hormona que que mientras no se distienda el estómago, se está liberando. Y esa grelina es la que le dice al cerebro, tienes hambre, come. Esa que te pone de nervios y te vuelve loco. Sí, es una de las hormonas relacionadas con esto, porque en realidad es mucho el mecanismo. Entonces, desde hace tiempo se comenzó a hacer esto, por medio de un catéter, llegar a esta arteria que resulta que es esta, la de la arteria gástrica izquierda,
y meter unas sustancias para ocluir ciertas arterias, no todas, como porque puede ser peligroso, como bien dice el maestro Pigui. Cerebro, gorda. Este es maestro, no es maestro. Si la envidia fuera tiña, todos estarían pelones. ¿No? Entonces resulta que con este tratamiento ya se ha ido perfeccionando. Al principio pues tenía muchas dudas. Se ha ido perfeccionando. Aún así no existe todavía estudios a largo plazo que nos digan cuánto han bajado. Lo que sí se ha visto es de que estos pacientes, todos, absolutamente todos, bajan de peso. Si ya no tendría que hacer una cirugía, es decir, la manga gástrica o ese tipo de cirugías, pues si lo ven es abrir el abdomen, abrirlo, cortar cosas. No, aquí nomás es simplemente un piquete en la arteria radial. Obviamente si tienen ciertos riesgos en la arteria radial, o más fácil en la arteria en el femoral, brazo o en la pierna. En la pierna. Y muchos de estos pacientes se pueden ir hasta ese mismo día o al día siguiente a su casa. Obviamente nunca dormidos, nunca sin ninguna incisión grande, nunca les van a meter cosas ahí dentro del estómago. Mucho menos invasivo. Mucho menos invasivo. Y por eso es de que ahorita está en boga. Se habla mucho de esto en los foros internacionales, sobre todo por el tema de la obesidad, que es un problema serio. Ahora, sobre esto se puede preguntar, pues, ¿qué resultados ha tenido? Pues resulta que se ha comparado casi con la cirugía de bypass gástrico, porque el mecanismo es casi hacer lo mismo, nomás que aquí en forma selectiva y muy químicamente. Se le inyectan unas partículas para casi no destruir, pero sí inhibir la liberación de esta sustancia. Pero el estómago sigue igual. Sí se han enfrentado con algunos problemas. Algunos, al disminuir esta sustancia, pues que no sé, a lo mejor lo asocian como algo bueno, no sé, pero los pacientes bajan tanto de peso, pero porque ya pues casi no tienen hambre. Pero bajan muchísimo de peso. Se supone que el peso se tiene que ir bajando paulatinamente, pero esos bajan muchísimo de peso, y eso tampoco es algo tan bueno, pues. A lo mejor para el paciente lo puede asociar como algo muy bueno, pero no, se supone que las cosas tienen que ser programadas, pues, para evitar incidentes. Esta embolización que hacen, la hacen con anestesia local. Es anestesia local. Anestesia local. O sea, tú estás despierto Sí, en lo que como Víctor está trabajando. Como con cualquier cateterismo, no va a sentir nada. Uh-huh. Sí, porque aquí es la gran diferencia que hay, ¿no?, entre una cirugía, aunque la hagan pues por laparoscopía, que es lo que hacen realmente los bariatras, una laparoscopía, y hacen una manga, que es lo que más hacen. Ya creo que ya no hacen bandas como antes, pero es un paciente obeso y es un paciente que lo meten a cirugía y necesita una posición determinada. Para entrar a esa cirugía es una posición determinada que aguante el peso de esos pacientes. Y otro, la anestesia. El anestesiólogo debe estar bien preparado en esta clase de pacientes, con esta clase de cirugía, para la anestesia laparoscópica para estos pacientes. Entonces, ahí es donde estriba la gran diferencia. Esto no necesita anestesia, esto es ambulatorio, y lo otro sí necesita anestesia y es de más riesgo. Entonces, si comparamos el beneficio y el riesgo, creo que esta está en boga porque obviamente tiene mucho menos riesgo que la otra, ¿verdad? Y si va a ser unos resultados comparables, aunque fueran menores los resultados, obviamente el riesgo vale la pena. No, claro, y precisamente lo que comentas. ¿Cuál es el riesgo de que se operen estas personas con obesidad? Pues de infarto. Sí, claro. Y ahí estamos casi a unos centímetros de las coronarias. Uh-huh. Hasta si se infartaran en un momento dado, ahí mismo llegas, ¿no? Pero esto no se ha presentado, pues, porque no llegan a eso. A ver, Víctor, una situación. La cirugía, como tú la estás manejando, esta es sencilla. Bueno, vamos a hablar de sencillo. Para un maestro. Sí, para ¿no? Sí, ni claro. tú ni yo nos vamos a atrever a hacer una cosa de esas. Últimamente, con el asesoramiento de Víctor. No, a lo que yo voy es a esto. El paciente no va a salir delgado cuando... El paciente va a bajar paulatinamente. Sí. ¿Y eso no le causa un rebote, alguna cosa así? No, al contrario.
es más bien todo lo contrario. Aquí no hay rebote, porque pues se te están quitando la hormona del hambre. Es decir, en la banda es uno de los problemas, porque si el paciente no modifica sus hábitos alimenticios, pues va a volver a crecer. Sí, exacto. Y el hambre le va a seguir dando. Sí, más bien aquí es todo lo contrario. Más bien, lo que se vio al principio es de que si se pasan ahí de la embolización, pues se vuelven anoréxicos los pacientes. O sea, no es nada bueno, ellos felices, ¿no? Algunos. Sí. Pero no, tampoco es algo muy bueno. No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Y el riesgo yo creo que es el tema, ¿no? Porque el riesgo de una banda gástrica es altísimo, tanto como decía Álvaro, por la anestesia, como porque tienes que abrir, porque tienes que llegar, como porque llegues a picar un intestino o algo que está ahí cerca, y es un problemón para la persona. No, y el riesgo de infecciones, porque también el panículo, bueno, la grasa muchas veces es una cosa tremenda, de piel hasta llegar a esas zonas, tremenda, entonces el riesgo de infecciones es muy alto. Aquí el riesgo de infecciones es mínimo. Oye, Víctor, entonces un paciente, por ejemplo, que se somete a este tratamiento, tiene que tener ahora un régimen alimenticio en donde él tenga que comer. Exactamente. Ahora, ese es el tema. Ese es el tema. Tienen que ir ahora a consulta porque le están diciendo, ¿sabes qué? Tienes que comer más. Tienes que alimentarte bien. No, pues el sueño del gordito, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Que te regañe el doctor porque no comes. Sí, todo lo contrario. Sí. Y esas son las preguntas que se están contestando ya con los estudios recientes. La verdad es de que ahorita todavía no está plenamente recomendado. Los resultados han sido fantásticos. Los resultados que se han dado, pues muy comparables a los de la cirugía bariátrica que se hace convencionalmente. Pero eso sería muchísimo más sencillo. Pero se ha visto este tipo de problemas, pues de que al disminuir esta hormona del hambre, pues entonces se va al otro extremo. Y sí tienen que estar ahora en consulta y con el nutriólogo, pero porque les están diciendo, no, acuérdate que tienes que comer. Acuérdate que tienes que alimentarte 3 veces entiendo al que día, no tienes 4 veces hambre, al pero día. tienes que comer. Sí, tienes sí. que comer. O sea, porque sí, tu trauma era de que pues querías que pasara esto, pero no, acuérdate que sí tienes que comer. Porque si no, sí te puede bajar mucho peso y no, eso tampoco es bueno. Pues es una puerta que se abre grandísima contra la obesidad, claro. ¿no? Y aparte, pues el riesgo mucho menor a los tratamientos actuales de la obesidad, ¿no? Y esto pues abre un panorama bien interesante. Lo que ahora que hay que ver es el tiempo, ¿no? La evolución, los resultados a largo plazo y ver, entonces sí, compararlo con el gol estándar que está ahorita de la cirugía bariátrica. No, sí, ¿no? sí. Que ahora vienen las preguntas de la gente como Jorge, el pueblo. Chinaca popular. La chinaca popular. ¿Cuánto tiempo dura y cuánto cuesta más o menos? Y yo la complemento, Piwi. ¿Está en etapa de investigación todavía o ya se está realizando? ¿Tú ya lo haces? No, bueno, ahorita se está realizando. ¿Tú ya lo haces? No, yo todavía no lo hago. No, porque hay que esperar a que los resultados, hay una certeza. más bien hasta que que se apruebe. No se puede hacer ahorita, están en etapas experimentales, pero sí, próximamente se va a hablar mucho de esto, porque es algo muy sencillo de hacer. Digo, es mucho más, bueno, me refiero a que es todavía mucho más complicado hacer intervencionismo en las coronarias, por ejemplo. Sí, claro. Aquí y no lo haces no porque no lo sepas, sino porque todavía está en una etapa de que no está viendo qué va a pasar. Esa arteria pasamos por ahí todo el tiempo en los cateterismos. Por ejemplo, ayer tuve 3 cateterismos, pasé por ahí. O sea, ahí me quedé en el camino. Pues, mucho más Oye, sencillo. de pasada le das una Más bien. ¿Y le sigues a dónde vas? No, sí. Y respecto a los costos, en realidad es un procedimiento que solamente con un solo catéter llegas. Con un solo catéter y se emboliza una sustancia que ahí sería lo costoso. ¿Qué se va a embolizar? ¿Con qué se embolisa? Lo más barato es algo que se llama alcohol. Alcohol PBA. Sí, lo conoce. Ese sí es muy conocido aquí. Pero es un alcohol especial, ¿no? Yo pensé que podía escoger ya uno. Decía yo, Pues mira, que le pongan un trillón. desde anoche yo me estaba embolizando. Póngale un nebiolo. No, se llama polivinil alcohol. Okay. O sea, es un alcohol especial, pero que tiene estas particularidades que pudieran ayudar sin que se mueran esas células del estómago. Porque otra forma es embolizar microesferas.
O sea, son esferas. Literalmente son como vidrios de esferitas de 500 Baloncitos. micras que se inyectan y se van en esas áreas. Las tapas, lo más distante. ¿Es una sola sesión de tratamiento Sí, es o una sola. necesita repetirse? No, es una sola. Es una sola con un tubito muy pequeño. Ajá. Y bueno, la preparación aquí también es importante. Antes de este estudio se tiene que ver por una tomografía esa arteria, ¿no? Claro. Para saber con qué dificultad se pudiera accesar y ver, planear esas cosas. Pero en realidad pues son arterias que no se mueven. Las arterias del corazón Están son de 2 moviendo. milímetros, se mueven, se contraen, se tapan. Aquí no. Entonces por eso lo hace un procedimiento pues relativamente sencillo, que hasta en algunos lugares puede ser ambulatorio. En Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos ya se hace y es ambulatorio. Entonces, esto va a estar, se va a poner muy de moda. Muy interesante, ¿eh? No, pues es que esto es la panacea. Sí, claro. Sí, pero aquí hay una situación que tiene que ser bien real y tiene que oír la gente. Esto tiene que ser por una persona que realmente sea un experto en cateterismo. Así es. No cualquiera, porque Álvaro, entre sus virtudes, descubrió que si picas otro lado, la que se te arma. Entonces, aquí yo lo único que diría sería mucho cuidado, porque una vez que esto se dé a conocer como la panacea, van a brotar como hongos Sí, los claro. cateteristas y todos van a hacer cateterismo. Y ahí es donde se corre el riesgo. Observa el profesionalismo, no quiero decir de quién, pero dice, Tú voltea y a ver a quién encuentras. a ver a quién encuentras. A todo rico. Observa el profesionalismo al decir, yo lo puedo hacer. Es más, ayer pasé 3 Paso por ahí veces todos los días. por esa arteria. Pero una cosa es que pase, otra que sepa cómo se hace, otra que lo pueda hacer. Pero una muy diferente es tener ética profesional y decir, yo no he visto los resultados tan brillantes como para yo empezar a recomendarle a mis pacientes. O imagínate económicamente de cuánto estamos hablando cuando Víctor diga, en media hora lo hago, en 3 horas, en 2 horas lo hago perder peso. Esto ¿Y cuánto es, vale ¿cuánto que vale? cambie tu vida? Sí, Dejes de claro. ser obeso y empieces a vivir sanamente. Sanamente, claro. Pero es a lo que vuelvo. Esto es tan maravilloso y tan bueno que se va a prestar a mucha charlatanería y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí es donde viene el desgastamiento de este proceso. ¿Por qué? Porque muchos lo van a hacer y lo van a hacer mal, porque no todos los doctores están capacitados para hacer este tipo de intervenciones. Sí, bien. Ojalá y pronto nos des buenas noticias. No, sí. Sí, yo creo que, pero como bien dice Pibu, pues sí hay que esperar todavía a contestar esas preguntas. ¿Cómo les va a estos pacientes a largo plazo? ¿Cuántos hicieron anorexia? O sea, ¿cuántos si tuvieron alguna complicación a largo plazo? ¿Cómo se comportó el estómago? Muchas cosas, muchas dudas que todavía se tienen. Como los resultados de hasta hace 10 años o 5 años han sido espectaculares, pues por eso es que ya todo el mundo lo quiere empezar a hacer. Pero creo que faltan algunas preguntas por contestarse. Y ahí, pero todo pinta que sí se va a autorizar, y ya en el momento que se autorice, pues ya sería todo más estandarizado. Ahora, sí se necesita cierto seguimiento, no nomás de la persona que lo hace, sino del nutriólogo, medicina interna. Cuando tú dices eso, como que no le cae uno el 20 en ese pedazo, ¿no? Pero es que estamos hablando del gordito, pues, pues hasta ese punto, y así de interesante es este tratamiento. No, sí, exactamente. Sí, porque todas las dietas, todas las operaciones, todo, el problema no es hacerla o ejecutarla. El problema es que el paciente regresa a sus hábitos y los hábitos son los que lo tienen. Tú, por ejemplo, ve a Maradona, le hicieron un bypass y quedó delgado y tenía hasta un programa de televisión y todo. Y si lo ves ahorita, está igual o más gordo que es. No pueden erradicar los hábitos. Entonces, en una cirugía de este tipo, erradicas el hábito,
Pero aquí viene la contraparte. Ahora estás del otro lado de la mesa. Hay que estarte empujando para que comas, porque inhibiste la ¿cómo se llama? Del hambre. Del apetito. Es algo muy difícil de entender, porque vas a cambiar, ahora sí vas a cambiar radicalmente hábitos y sobre todas las cosas tu estructura fisiológica. Y entonces Víctor dice, y dice bien, aquí se puede volver anoréxico. Oye, pero si pesaba 120 kilos. No, hombre, hay casos trágicos de 300 kilos, exacto, 350 kilos, claro. Que imagínate lo que sería para ellos esto, ¿no? Que le digas, señor, es que ahora va a tener que aprender a comer más. Señor, pues si yo lo que coma me engorda y no puedo detenerme. Entonces, esto puede ser algo que resuelva un problema de salud tremendo, y más de esa gente que ya llegó a una etapa de sobrepeso, pues que sí, en realidad pone en riesgo su vida y les hace que la vida sea imposible para ellos. Pues, así es. Qué buenas noticias. Es muy buena noticia. Vámonos al corte comercial, no nos tardamos absolutamente nada más en lo que cambiamos aquí de diapositivas para la presentación de Álvaro Gutiérrez Villa. ¿De qué vamos a hablar, Doc? Vamos a hablar de la orquipididimitis, un problemita muy frecuente. Es una infección del testículo y del epididio. Y que nos quedamos callados todos. Ahí duele. Ahí duele. Vámonos al corte, regresamos un momentito. También que íbamos. Ya sabe usted, se vale bajarle, pero no cambiarle, estamos en positivo. Vamos y regresamos. Estás viendo En Positivo. Regresamos. Impresión, buenas tardes. Oiga, fíjese que se me subió la presión. Lo siento, este no es un hospital, aquí es Impresión. Que se me subió la presión. No, señor, aquí se arreglan impresoras. ¿En dónde es, oiga? En la calzada Cortés 814. Ah, entonces ahí me checan mi presión. Señor, aquí arreglamos su computadora. Pues, ¿a dónde hablé, oiga? A Impresión. Teléfono 1762-762. Te cuento, men, me llevé a los plebes a ver a las ballenas. Y no manches, canal, son unos animalotes. Hay que cuidarlos, loco. Eran los plebes bien emocionados. Y cuando quisimos imprimir las fotos, men, no tenía tinta la impresora. Me dijo mi morro el Brandon, no te preocupes, papá, haz como todo. Vamos en trecho, ahí recargan tintas y tones. Además, reparan impresoras y computadoras, papá. Se me quedo callado por la sabiduría del plebe. No manches, canal, salió a su papá. Estamos en Ensenada y Tijuana. No, loco, el otro día le compré una compu con su impresora a los plebes. Y el problema vino cuando se acabó la tinta, men. 500 pesos en todas las tiendas, ¿por qué se creen? Pero mi compa Chema me dijo, men, vete a Impression y haz como todos. Recarga tus cartuchos de tintas y toner con calidad y a precio bajo, men. Llegué y me fui para atrás, loco, porque también reparan impresoras y computadoras. ¿Vas a caer, men? Loco, si ustedes tienen algún problema, vayan a Impression. Calzada Cortés 814. Teléfono 1762-762. Interrumpimos para informar que científicos no han podido explicar cómo en 3.650 días en Impression han reparado más de 180,000 computadoras e impresoras y recargado más de 400,000 cartuchos de tinta y toner. Sí, Lolita. Licenciado, tiene una llamada por la línea 3. Gracias. Adelante. Le informo que Impression está en la calzada Cortés 814. Teléfono 1762-762. Gracias. ¿Sí, Lolita? Llama a su esposa preguntando si ya recargó los cartuchos en Impression. Ah, caray. Seguiremos informando. 10 años de Impression. Cartuchos que funcionan. Equipos que trabajan. Oye, mamá, ¿qué significa contaminación ambiental? Es ensuciar el planeta. Ah, ¿y qué significa reciclar? Es no tirar algo que ya usaste y que lo reparen para que lo vuelvas a usar y así no dañar el planeta. Nosotros tenemos más de 12 años reciclando nuestros cartuchos en Impression. ¡Súper! Nos dan garantía total y cuesta menos de la mitad que uno nuevo. Piensa global, actúa local. Cortés 814, teléfono 1762-762. Yo quiero cuidar el planeta, bañándome solo los sábados. Oye, mamá, ¿qué significa calentamiento global? Es el daño ecológico que le hacemos al planeta por no reciclar. Ah, ¿y qué significa ecológico? Es lo que hacen las personas para proteger al medio ambiente. Oh, ¿y nosotros somos ecológicos, mami? Sí, ayudamos al medio ambiente reparando nuestras impresoras y computadoras en Impression. ¡Mega wow!
Piensa global, actúa local. Plaza Minarete junto a Sam's Club. Teléfono 634-7437. Oye, mamá, ¿y por el virus?